Luego del resumen de las principales informaciones de hoy, continuamos en el matutino por RBC Televisión. Las nuevas generaciones requieren referencias claras de lo que es nuestra cultura y en eso juegan papel decisivo los maestros con el apoyo, obviamente, del Estado. Papel importantísimo que tienen los maestros, sin duda, y que lamentablemente muchas veces tampoco no es del todo bien observada esta labor, ¿no es cierto? Y de pronto también no es muy valorada. No es valorada, exactamente. Y eso es realmente triste porque por eso decíamos es un papel sumamente importante. El apoyo del Estado es imprescindible y hay que darle el lugar también a los maestros que se merecen. Es por eso que Wilder Orbegoso en este momento va a realizar una entrevista sobre Conferencia Nacional Maestros, Sociedad y Estado. Adelante, Wilder. Gracias, Chichi. Gracias, Quique. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Efectivamente, para mí es un gratísimo honor hoy día tener la presencia de la doctora María Teresa Tovar Samanés. Ella es presidenta del Consejo Directivo del Foro Educativo y también está con nosotros la pedagoga Roxana Peraza, subsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con ellas vamos a conversar sobre este tema tan importante y, como bien lo han dicho nuestros compañeros, hoy día sobre el rol de los maestros, sobre la sociedad y el Estado. Vamos a empezar por una pregunta que quiero hacerla a ambas. Son dos realidades diferentes, Perú y Argentina. No sin antes, por supuesto, darle la más cordial bienvenida. Gracias. ¿Cuál es el rol de los maestros en el Perú y en Argentina? Comenzamos por casa. ¿El rol cuál es o cuál debe ser? Más bien cuál debe ser, ¿no? Bueno, ¿cuál es o cuál debe ser? ¿No? ¿Cuál debe ser, no? Porque creo que... cuando uno dice debe ser es porque como que ya uno conoce, ¿no? Pero es bueno también más bien que uno aspira a que eso se realice, claro, ¿no? En esta idea positiva de construir un imaginario de un país posible, una educación posible y de un maestro que también es posible de tener en el país, ¿no? Creo que el rol del maestro es múltiple, ¿no? No es solo despertar en los niños, en los estudiantes, el placer y la curiosidad de explorar y aprender. O sea, en primer lugar creo que eso es el primer rol del maestro, o sea, saber seducir al alumno para que éste encuentre, descubra lo interesante que es aprender. El segundo rol creo que es, y se ha señalado bastante ayer en nuestra conferencia, es el de participar como sujeto, actor de las políticas educativas. El maestro no puede ser enfrentado a las políticas, sino más bien ser parte de la construcción. El maestro no es un instrumento más igual que un libro o un cuaderno que se le da a la escuela, no es un insumo, es un actor, es una persona que puede proponer y en la medida en que sea reconocida como tal, puede jugar un rol positivo en la transformación educativa. Y esto es lo que, digamos, no hemos conseguido nosotros como país en los últimos tiempos y por eso Foro Educativo está haciendo esta conferencia Maestros, Sociedad y Estado, para propiciar un diálogo profundo, sensato y propositivo sobre la educación peruana y sobre el rol que los maestros pueden tener y sobre las condiciones en las cuales debe ejercerse esta profesión que es muy importante para nuestro país. Perfecto, María. Roxana, ¿cuál es su opinión? ¿Hay similitud en esa aspiración? Sí, ahí podríamos decir que en todos los países de la región el maestro cumple o debería cumplir lo que acaba de decir Teresa, es función del Estado garantizar las condiciones materiales, simbólicas, necesarias para que esto pueda ser una realidad y no solamente estemos hablando del deber ser, es decir, de lo que deseamos, ¿no? Entonces hay que volver a mirar, bueno, cuáles son las condiciones necesarias para que el maestro pueda cumplir ese rol que la sociedad quiere y que los maestros quieren, porque esto me parece que es interesante rescatar, ¿no? Los maestros quieren poder trabajar en buenas condiciones, poder generar buenas condiciones para que los alumnos se conecten con el conocimiento de las maneras diversas que hoy en día se enfrenta. Es decir, hoy la escuela no es lo mismo que hace ni 10 años atrás. Entonces, no estamos hablando de 20, estamos hablando de 10, que es relativamente poco tiempo. Entonces, el maestro se enfrenta con un montón de situaciones nuevas, distintas, que en algunos momentos son desafíos y en otros momentos son
problemas que él solo no los puede resolver. Claro, hablando de problemas que no se resuelven, ¿qué pasa en nuestro país, María? Sobre todo porque si todo el mundo tiene la intención de mejorar la calidad de los maestros, todo el mundo tiene la intención que no solamente se mejore gremialmente, sino académicamente, ¿por qué no se da, o al menos siquiera, o se acerca siquiera, ¿no?, a una intención de dialogar, a una intención de mejorar las cosas? Bueno, en primer lugar, creo que de buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. Al infierno. Entonces yo creo que justamente eso es lo que ha ocurrido con el tema del maestro. Que cuando hablamos y conversamos, todo el mundo está de acuerdo que el maestro es importante, que hay que invertir en el maestro, que hay que generarle condiciones, pero a la hora de la verdad, en realidad, el maestro no ha sido prioridad en las políticas. O sea, esa intención de la que usted habla no es verdad, porque si no, no tendríamos un maestro como el que tenemos ahora, que gana 1.200 en promedio y puede estar mucho más abajo el piso salarial, y que por lo tanto no está en las condiciones humanas para poder pensar en hacer política, política pedagógica me refiero, política propositiva, porque está pensando en sobrevivir. Entonces nosotros creo que como país hemos tomado conciencia en el último año, nos ha costado porque ha habido huelgas y todo lo demás, pero hemos tomado conciencia como país de que en primer lugar hay que elevar la profesión docente, no solamente salarialmente, sino sobre todo a nivel de formación, ¿no? Y juntando estas dos cosas, elevando el piso salarial, estableciendo una carrera que premie a los mejores maestros, etcétera, sacas al maestro de esa postración, de esa desesperación por sobrevivir y creas las condiciones para un diálogo con ellos, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde la intención podría concretarse, porque significa que el país tiene que decidir como país invertir en el maestro. Y invertir en el maestro es invertir en su formación, invertir en incentivos, financiar una carrera que realmente sea viable, invertir en sus salarios, condiciones de trabajo, casa del maestro, todo eso, computadoras para los maestros, en fin, condiciones de trabajo que le permitan al maestro realmente sentirse bien y convertir nuevamente la profesión docente en una profesión atractiva. Ahora no lo es. Usted quisiera que su hijo fuera maestro. En los años 50, el año pasado, todo el mundo quería que sus hijos fueran maestros. Pero ahora, yo, por ejemplo, ya no quisiera que mi hija fuera maestra si es que la profesión no cambia. Entonces, claro, pongámonos en ese zapato. Cuando nosotros como país podamos decir a nuestros hijos, sean maestros, porque esta es una profesión linda, hermosa y además bien remunerada, atractiva, creativa, en ese momento podremos decir que la intención que usted dice es verdad. Claro, pero entonces, ¿por qué hay esa brecha entre Estado y maestros? Justamente por eso, por dos razones. Por un lado, porque en los últimos 30 años la profesión se ha venido deteriorando progresivamente en todos los niveles. Y por otro lado, porque desgraciadamente nunca en nuestro país ha habido una intención sustantiva de diálogo entre las políticas educativas y el movimiento social magisterial amplio, ¿no? Inclusive durante la reforma de Velasco, que fue una de las reformas más importantes en nuestro país, inspirada en el libro Azul de Salazar Bondi, que planteaba una serie de contenidos sumamente transformadores, educación para el trabajo, educación crítica, etcétera. Sin embargo, esta reforma interesante no se dio de la mano con los maestros, sino también nuevamente se enfrentó a ellos, ¿no? Creo que eso es un error. Creo que lo que hay que hacer es dejar de enfrentar. Y creo que los medios de comunicación deben ayudar a esto. No deben ayudar a enfrentar, ¿no?, sino que deben ayudar a construir estos espacios de diálogo. María Teresa, yo entiendo eso y sí, o sea, nosotros también como medio de comunicación tomamos conciencia de eso. Por eso este programa, por ejemplo, ¿no? Es un programa que marca la diferencia en cuanto a informaciones positivas. Y lo que pretendemos el día de hoy, con este programa al menos, es eso, de difundir soluciones para que las cosas cambien, sobre todo en el magisterio de nuestro país. Pero aún así, hay grupos radicales que lamentablemente, frente a un medio de comunicación, a una cámara de televisión o un micrófono de radio, son los que comienzan a hacer arengas a la violencia. Entonces la gente se queda con esa imagen. Ya, pero esa imagen no es la imagen no debería ser la imagen del magisterio. Como usted bien lo ha dicho, son grupos. El magisterio en su conjunto, si usted ve por quién votaron los maestros en las elecciones, no votaron por la violencia, votaron por Acción Popular, por el PPC, por distintos partidos, porque el maestro de base no opta por la violencia. El maestro de base simplemente está desesperado por su sueldo, etcétera. Pero si tú le ofreces mejores condiciones, luego puede él
y de hecho va a optar por opciones democráticas. Y esas cúpulas van a quedar aisladas solas, porque ya va a haber otro movimiento magisterial distinto, que está pensando en construir, en ser parte de la construcción democrática de este país. Y a eso es lo que hay que apostar, no en lugar de combatir y decir, bueno, como hay esta cúpula violentista, todos los maestros son violentistas. Creo que esa generalización le ha hecho mucho daño al país y le ha hecho daño a la posibilidad de este diálogo. ¿De qué manera va a ayudar este foro, Roxana, la participación de ustedes para que esto cambie en nuestro país? Bueno, la participación nuestra no creo que sea muy fundamental. A mí me parece que en la apertura de ayer, veníamos comentando hoy a la mañana con Teresa, fue muy interesante. Primero porque, bueno, estaban representados todos los sectores. No es menor, estaba en la apertura el viceministro de Educación, que propició esto que dice Teresa, las condiciones y la voluntad y el interés que en este caso tiene el gobierno de abrir un diálogo sincero, de pasar de las intenciones donde en realidad todos queremos en todos los países que los maestros estén bien, que los chicos aprendan, que no falten los maestros al colegio, que estemos todos contentos, que queramos que nuestros hijos o sobrinos estudien la carrera docente. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no quiere una educación de calidad? Son como aquellos acuerdos básicos. Así es. Bueno, y esperemos nosotros ser los portadores de esas buenas noticias, buenas conclusiones. Les agradezco a ambas, el tiempo nos ha Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos por estar aquí con nosotros y sobre todo buscando la reivindicación del maestro a quien todos nosotros admiramos. Porque si hablamos frente a una cámara de televisión es gracias a nuestros maestros. Si tenemos éxitos en la vida es gracias a nuestros maestros y eso jamás hay que olvidarlo. Y recuerden, y me voy con esta frase, que no es mía, por supuesto, que dice, si quieres educar a un pueblo, informa con la verdad. Pero si quieres manipularlo, desinforma. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con ustedes.